Amadeus Brahms era un viejo millonario realmente avaro, pero sobre todo, muchos lo conocían por ser un aprovechado y asqueroso. Tenía bastantes propiedades por las cuales solía cobrar precios bastante elevados, con el objetivo de aprovechar a las familias donde habían mujeres viudas, ya que, de esta forma, no solo obtenía dinero como forma de pago. A veces las familias debían resignarse ante tales actos tan aberrantes, ya que encarar al señor Brahms significaba poner tu vida en riesgo. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a meterse con Amadeus Brahms. Incluso en su casa tenía una esclava, una bella joven que había obtenido luego de haber asesinado a toda su familia, por no pagar las deudas. La vida de la joven con apenas 17 años era una verdadera desgracia. Aunque Brahms tenía más empleados a su disposición, Arantxa era su favorita, debido a su indudable belleza. Ella era considerada la más hermosa de la ciudad. Incluso hombres amigos cercanos a Brahms la pretendían, y por obvias razones Amadeus solo la defendía para su conveniencia, aunque realmente nunca llegó a abusar de ella sexualmente. Arantxa, cansada de tantos abusos, intentó escapar en repetidas ocasiones, las que obviamente solo terminaron en fallos y golpes por parte de Brahms. También había pensado en cómo matarlo, pero desafortunadamente el viejo Amadeus era muy precavido. No confiaba en nadie y su habitación permanecía cerrada. La cena la preparaba una señora de avanzada edad que conocía a Amadeus desde que era un niño. Respetaba a esa anciana como si fuese su propia madre, y por lo tanto, la lealtad de esta mujer hacia él era inquebrantable. Fue ella misma quien avisó a Brahms sobre el plan de escape que tenía Arantxa con uno de sus empleados, el mismo que murió de una manera sádica. No se conformó solo con golpearlo, también hizo que le quitaran sus extremidades aún estando con vida. Los sábados salía a cobrar y cuando lo hacía, alguien terminaba herido o muerto. Tal vez se pregunten cómo alguien podía adquirir una deuda con una persona como Brahms. Y la respuesta es fácil. Antes de que él llegara a ser el monstruo en el que se convirtió, aparentaba ser un hombre benevolente que siempre compartía con los pobres. Todos, cayendo en sus mentiras, se metieron a un infierno del cual no podían salir. Y aquellos que trataban de escapar eran encontrados y asesinados. Los padres de Brahms murieron muy jóvenes, debido a que su madre y su padre fueron asesinados irónicamente en las mismas condiciones. Unos hombres con dinero mandaron a cobrar su parte. Esto ocasionó cierto resentimiento en él e hizo que llegara a convertirse en lo que una vez le arruinó la vida. Pero las circunstancias lo convirtieron en algo peor, un monstruo, ya que las propiedades que ahora le pertenecían fueron de aquellos hombres que una vez estuvieron en su infancia para destruir su inocencia. Los ubicó y luego acabó con todo un personal hasta llegar a los infelices detrás de tanta fachada y los torturó por días hasta por fin acabar con sus vidas. Para muchos, esto pudo ser algo justo, que los malos pagaran por sus actos tan viles. Pero Brahms no salió de este mundo. Se adueñó de lo que tenían estas personas y siguió con el negocio, pero de una manera más atroz. Al principio se presentó como el asesino de la peste de aquel entonces. Los ciudadanos estaban encantados con él. Luego, con los bienes empezó a formar un paraíso para los que menos tenían. Pero, pasados unos años, sacó sus garras y empezó a masacrar y a pasar por encima de todos. Los amigos más cercanos eran personas iguales a él, incluso algunos peores, ya que eran asesinos que ayudaban a poner el fin a deudas que no se concretaban. Eran los que básicamente se ensuciaban las manos. Amadeus Brahms había planeado una noche para descansar y beber.
Estarían 4 amigos que tenían otras propiedades y 2 asesinos. La idea era comer, beber y aprovechar a 3 señoritas que no habían pagado sus respectivas cuotas de vivienda. Llegada la hora, estaban todos listos para pasar lo que sería una noche inolvidable, pero que realmente nadie recordaría. Estando los 7 hombres reunidos y 3 señoritas más, comenzaron con unos buenos tragos, luego la anciana preparó la cena y Arantha la sirvió. Las mujeres estaban asustadas porque nadie les aseguraba que después de esa noche salieran con vida, pero eran las únicas salvaciones para sus familias. Pasó el tiempo y se acercaba la hora de acabar con su noche. Lo único que faltaba para culminar fueron las chicas que se ubicaron en 3 habitaciones distintas. Cada una de ellas estaría desnuda en la habitación, esperando a que los infelices entraran uno por uno. Pero como era de esperarse, Brahms no estaba interesado en ninguna de ellas, así que le ordenó a Arantha hacer lo mismo pero en su habitación. La bella joven, llevada por el miedo, y al ser la primera vez que Amadeus le pedía esto, aceptó, pero obviamente no sin antes suplicar para que no lo hiciera. La respuesta fue simple: preferiría hacerlo de esa manera y no a la fuerza. Esta joven había sido golpeada por Brahms, pero ahora no solo iba a ser maltratada, también sería abusada de forma sexual. La vida de ella sería un infierno con solo tener que vivir con ello. Pero sin poder hacer nada, Arantha ingresó a una de las habitaciones y se desnudó en espera de Brahms, mientras corrían lágrimas por sus mejillas. Ya cada chica estaba desnuda en la habitación esperando. Solo se podía escuchar a los desgraciados afuera, mofándose y apostando de quién sería el primero en entrar. Incluso todos estaban pidiendo que Amadeus apostara su habitación con Arantha. Muchos de ellos pusieron toda su fortuna en juego para pasar a esa habitación. Pero por obvias razones, Brahms no aceptó. Quería ser el primero en estar con la joven que era considerada la más bonita de la ciudad. Los minutos pasaban y Arantha solo estaba sentada en la cama, esperando a que solo sucediera y salir de esta pesadilla lo antes posible. Pero las cosas cambiaron cuando todas las lámparas de gas dejaron de iluminarse, quedando así todo el lugar en una completa oscuridad. La habitación de Amadeus contaba con una ventana sellada, pero podía pasar la luz de la luna, la cual iluminaba toda la habitación. Arantha, asustada, se cubrió con una manta y cerró los ojos, cuando de un momento a otro escuchó unos pasos cerca de ella y un grito fuera de la habitación, justo donde estaban todos reunidos. Arantha apretó la manta con sus manos hasta que los pasos cesaron. Fue ahí cuando decidió abrir los ojos. El temor al ver lo que había enfrente de ella la dejó inmóvil. Estaba congelada y no podía emitir ningún sonido. Había alguien en la habitación, pero la puerta nunca se abrió. Frente a ella estaba parado un hombre muy bien vestido, sosteniendo una máscara de conejo que llevaba puesta. En su mano izquierda traía el vestido que se había quitado a Arantha. Ella solo pudo verlo mientras temblaba. Pensaba que era uno de aquellos hombres que había entrado sin ella darse cuenta. Pensaba que al final Brahms había negociado de alguna forma. Así que procedió a quitarse la manta. Aquel hombre solo bajó la mirada, se inclinó y apoyó su rodilla derecha en el suelo. Tomó suavemente la mano de ella y le dio un beso. Luego le entregó el vestido en la misma mano que había besado. Se puso de pie y sin mirarla, se dio la vuelta y empezó a caminar hasta el rincón más oscuro del lugar, donde desapareció de la nada. La joven no podía entender qué era lo que sucedía o quién era él, pero el temor que sentía se había ido. Es como si el beso le hubiese dado la calma que necesitaba. Ella entendía que estaría a salvo con él en el lugar. Solo se vistió y esperó pacientemente.
Los gritos que escuchó afuera solo le hacían entender que todo el martirio por el que había pasado se acabaría pronto. Las lámparas de nuevo se encendieron. Uno de los invitados yacía muerto degollado frente a las personas presentes. Todos se quedaron sorprendidos al ver la escena frente a ellos. Rápidamente Brahms sacó su espada y se la clavó al asesino que estaba al lado del hombre muerto. El asesino restante sacó un revólver Navy y le disparó a Brahms en el hombro. Acto seguido, los 3 invitados restantes sacaron sus armas y acribillaron al que pensaban que era un traidor. Esos 2 estúpidos nos la querían jugar, después de tantos años de lealtad, dijo Brahms mientras se sostenía la herida. Pero apenas comenzaba el sufrimiento para él y para cada uno de los presentes. Escucharon por el pasillo pasos leves que a cada momento se hacían más y más fuertes. Ellos solo pudieron callarse y recargar sus armas. Una leve silueta emergía desde la oscuridad, la cual poco a poco se hacía más visible, hasta que de un momento a otro estuvo enfrente a ellos, la misma persona que minutos antes había estado con Arantha. Ninguno dudó en disparar, pero fueron en vano. Parecía como si esa persona no estuviera realmente, ya que todos los disparos lo atravesaron. Solo los miraba con una sonrisa y moviendo su cabeza en forma de negación. Amadeus, siendo el que estaba más cerca, corrió hacia él, pero solo consiguió caer a su lado. La munición no era la única quien podía pasar a través de él. Mientras reía, se dirigió hacia la mesa y se sentó. Sirvió un trago de vino y nadie decía ni una sola palabra mientras lo veían beber. Luego sacó un reloj, vio la hora que marcaba y Brahms preguntó: ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué es lo que eres? El hombre solo lo miraba, a lo que, seguido de esto, sacó un cuchillo. Todos dieron un paso atrás atemorizados ante tal hombre tan extraño. Amadeus Brahms se puso de pie y logró notar que su cuchillo empezaba a sangrar, sin ninguna razón aparente. Curvó las cejas mientras pensaba cómo podía suceder esto, cuando uno de los 3 hombres al otro lado de la mesa empezó a gritar desesperadamente. Luego siguieron los demás mientras Brahms solo observaba cómo a cada uno le sangraban los ojos. Estaban en el suelo y empezaron a tener cortes por todas partes. El suelo estaba lleno de sangre. Sufrieron así varios minutos y Amadeus no se podía mover de la impresión. Las chicas salieron de sus habitaciones para ver tal acto tan aterrador frente a ellas. Solo pudieron correr fuera del lugar mientras gritaban desesperadas. Cuando los hombres yacían inertes en el suelo, aquel hombre misterioso se puso de pie, se acercó a un Amadeus que estaba fuera de sí, lo miró fijamente e hizo un movimiento con intención de cortarle la garganta, a lo que Brahms se quitó enseguida. Pero, sin tocarlo, sintió cómo brotaba la sangre de su cuello. Empezó a gritar, pero se ahogaba con la sangre que salía por su boca. Sus dedos se empezaron a caer, luego sus orejas. Su nariz se le quebró. Su brazo se le cayó luego. Una de sus piernas se salió del tronco como si estuviese siendo descuartizado en vida, pero nadie lo estaba cortando. El hombre misterioso solo podía reír mientras se bebía otra copa de vino. Finalmente aquel hombre moribundo dio su último respiro cuando Arantha se acercaba por el pasillo. Vio al hombre agonizar enfrente a sus ojos. Una persona que una vez había asesinado a sus padres y que también la había maltratado. Horrorizada contempló la sádica escena, pero con pasos leves se acercó a la misteriosa persona que la había sacado de su tortura. Al fin podía ser libre. Aquel hombre solo se levantó y mientras ignoraba a Arantha, se dirigió a la cocina. La anciana, armada con un cuchillo,
esperaba al otro lado del lugar, siendo totalmente consciente de lo que le había sucedido a los invitados. La hermosa joven corrió por el pasillo para evitar otra posible muerte. Aunque la anciana era una persona que le hizo la vida imposible y que evitó que una vez pudiese escapar, había sido la persona que la crió y la cual evitaba que Brahms abusara sexualmente de ella. «Espera, no lo hagas», dijo Aranta, mientras pasaba por la misma puerta que había pasado él. Se giró para verla. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Todo había sucedido tan rápido que la joven no había podido asimilarlo, pero por lo menos quería ayudar a la anciana. El hombre se volteó mirando ahora a la mujer armada, se inclinó y tocó el suelo con la punta del cuchillo. Aranta dio un suspiro de alivio y la mujer relajó sus brazos. Cuando todo parecía estar bien, de un solo impulso desde el otro lado de la habitación, el hombre levantó el cuchillo como si estuviera cortando el aire a su paso. Dejó la mano levantada junto con el cuchillo. Desprendía sangre como lo había hecho antes. Aranta, con los ojos abiertos como dos lunas llenas, vio cómo la anciana fue partida en dos. El grito que soltó fue desgarrador. No soportó más y se desmayó. Aquel hombre sacó un pañuelo y empezó a limpiar su cuchillo, el cual dejó limpio y reluciente. Luego empezó a caminar, hasta salir de la casa sin ningún rumbo aparente, y después se perdió en la lejanía. A la mañana siguiente, todo transcurrió como si nada hubiese pasado. Nadie en el pueblo podía recordar a aquellos hombres que atemorizaban con solo escucharlos nombrar. La casa estaba destruida como si nadie hubiese vivido ahí durante décadas. Incluso la misma Aranta desapareció sin dejar un solo rastro, por lo menos en esa vida de sufrimiento por el cual todos la conocían. Se la ha visto en otra parte de la ciudad, junto con su madre y su padre. Viven de una manera humilde, pero sin deberle nada a nadie, puesto que sus cobradores murieron de una manera muy extraña y sádica hace un par de años. Así que todas las propiedades pasaron a manos del gobierno y lograron establecer un precio justo para los ciudadanos con menos recursos. Recuerda que